Hay un fenómeno interesante y preocupante, el rechazo generalizado e imagino que algunas veces no justificado a la figura del presidente de la República. Ya el presidente puede hacer cualquier proyecto positivo para este país y la gente no lo va a ver así. Ya hay un problema visceral que linda en el odio a la figura presidencial, que hace que tenga que buscar respaldo en otras instituciones como las Fuerzas Armadas, a las cuales se les ha dado un presupuesto privilegiado y se les ha dado a labores de seguridad interna y desempeño en otros cargos de la administración pública, con el único propósito de fortalecer esa cooptación de las Fuerzas Armadas hacia la institucionalidad presidencial. El problema de Honduras es que la institucionalidad la encarna un hombre. El presidente de la República es la Corte, es el fiscal, es la institucionalidad en términos generales y para eso requiere un elemento coactivo que son los militares. Decía Napoleón que las bayonetas sirven para todo menos para sentarse en ellas y creo que el presidente de la República está utilizando los militares para todo. Yo celebraría que un grupo selecto de graduados de la Universidad del Zamorano empezase a manejar un plan de reactivación agrícola o un plan de desarrollo agrícola, pero no veo a los militares haciendo ese trabajo porque es un trabajo técnico para el cual no tienen ellos el acervo, la formación profesional para efectuarlo. Inevitablemente tengo que pensar que es una forma más de darles dinero para que lo manejen discrecionalmente y puedan hacer su trabajo. Lo malo de esto es que los distrae en su función profesional. Si usted vio el 15 de septiembre no desfilaron aviones porque en Honduras no tenemos aviones. En el último desfile militar las tanquetas se quedaron varadas porque están en un estado deplorable, es decir, la operatividad de las Fuerzas Armadas realmente se ha deteriorado mucho. Entonces, ¿por qué no ponerlos a hacer su verdadero trabajo y es darle al país unas Fuerzas Armadas altamente capacitadas, móviles, dotadas del equipo necesario para el desempeño de su labor constitucional y no ponerlos a hacer el trabajo que le corresponde a la Secretaría de Agricultura o la de Recursos Naturales o al Instituto Agrario, sino que ponerlos a hacer un trabajo para el cual no están ni capacitados ni legalmente autorizados. Esto es muy triste y solo puedo ver en ello una forma obsequiosa de ganarse más la simpatía de los militares, que hoy por hoy son un sustento fundamental para el mantenimiento del presidente Hernández en el poder. Si bien es cierto, en tiempo de los militares, doctor, en la década de los 70 y a comienzos de los 90, cuando ellos gobernaban, de los 80, el agro tuvo un repunte, pero hoy es otro tiempo, es otro momento. ¿Considera usted que es un error del abogado Juan Orlando Hernández estarle dando todo lo que se le antoje a las Fuerzas Armadas solo para mantenerlos controlados y entretenidos? Mire, empecemos porque en aquella época, cuando el famoso decreto 8, que sirvió para descongestionar un proceso que ya ha colapsado en Honduras, como es el proceso de la reforma agraria, lo que había era un gobierno militar, no podía ser de otra manera. Si era un gobierno militar, los militares tenían que manejar no solamente la cuestión agraria, sino que manejaban la salud, manejaban la economía. Hoy es otro momento, y un momento muy complejo, un momento donde hay que fortalecer la institucionalidad, pero la buena institucionalidad, la institucionalidad que nos sirve, la institucionalidad que genera corrupción y que determinó que este año, por ejemplo, nuevamente no fuéramos elegibles para 400 millones de la cuenta del milenio, que sí se los dieron a El Salvador. Entonces, institucionalidad no hay por qué fortalecerla. Yo lo que siento es que un gobierno democrático no puede sostenerse solo en la fuerza que le pueden dar los militares. Primero, porque los militares en Honduras orbitan alrededor de lo que diga el Pentágono. Si el Pentágono en determinado momento toma la decisión de generar un cambio político en Honduras, los militares van a ser sus fieles y rápidos ejecutores. En segundo lugar, el poder coactivo
no es propio de un político inteligente. El político debe ser persuasivo, seductor a veces, pero no depender en su autoridad solamente del hecho de tener un montón de fusiles. Sería un pobre país Honduras si un político con unos cuantos fusiles lo pudiera tener bajo su autoridad. Eso no es recomendable y eso le hace daño a las Fuerzas Armadas también. Cómo se ha deteriorado la imagen del Poder Judicial o de la Corte Suprema o del propio Ministerio Público. Yo creo que las Fuerzas Armadas de Honduras merecen un mejor destino y que no es correcto lo que se ha hecho en función de la estrategia de un plan de desarrollo nacional que fue aprobado por el Congreso, que es ley de la República y en el cual las Fuerzas Armadas no tienen ningún papel en el desarrollo del agro nacional, ni mucho menos en la actividad de reforma agraria. ¿Esto tiene que pasar por la aprobación del Congreso Nacional, doctor, o se va directamente desde el Ejecutivo? Mire, él, si va a tocar el presupuesto, tiene que ir al Congreso. El problema es que el gobierno, yo no sé dónde va a sacar esa plata, porque estamos pagando 68 mil millones anuales en salarios de empleados públicos. Pasamos de 48.000 a 68.000 en un año y pagamos 52.000 millones de servicio a la deuda. Yo no sé dónde van a sacar ese dinero, tendrán que quitarse a la educación, a salud, a alguna otra institución, porque de plano ese dinero es muy difícil que en la situación crítica por la que está pasando el gobierno de Honduras, que el otro año debe pagar también 500 millones de dólares por los bonos soberanos que se emitieron, muy difícil que pueda obtener estos recursos. Pero en todo caso, los militares tienen un ámbito de atribuciones claramente definidas en su ley y en la Constitución. En ninguna parte dice que los militares van a manejar temas de política agraria.